Capítulo 241. ¿Por qué todos los ninjas de Kumo tuvieron la tarea de emboscar a Orochimaru en el valle esta vez? Fue porque las otras dos aldeas ya habían cooperado en una operación anterior, y Kumo recientemente había llegado a un acuerdo para alinearse con ellas. Para demostrar su sinceridad en esta alianza, se decidió que Kumo se encargaría del intento de asesinato. Dado que se trataba de una misión para eliminar un objetivo específico, una investigación exhaustiva de las habilidades de Orochimaru era esencial para minimizar las pérdidas. Naturalmente, Konoha no entregaría ninguna información sobre Orochimaru. Después de todo, que tantas fuerzas tuvieran como objetivo a un solo individuo sería una humillación para Konoha si se vieran obligados a proporcionar información. Daría la impresión de que Konoha cedía ante las exigencias de otros, lo que socavaría su prestigio. Además, permitir que la información personal de Orochimaru caiga en manos enemigas podría conducir a más complicaciones. Por lo tanto, Kumo tuvo que confiar completamente en su propio análisis del campo de batalla para reunir información. Habilidades de percepción, ninjutsu basado en serpientes, dios del trueno volador y otras técnicas, estos eran los fragmentos de información que habían reunido sobre Orochimaru. Aunque estaban preparados, su emboscada fracasó. Orochimaru no solo evadió su ataque, sino que revirtió por completo la situación, tomándolos por sorpresa. Fue un giro inesperado de los acontecimientos. Este hombre no solo podía usar liberación magnética, sino que también podía invocar una multitud de kunais del dios del trueno volador de otra dimensión. Lo que se suponía que sería una muerte garantizada se había convertido en una masacre para Kumo. Orochimaru había matado a muchos antes de que pudieran derrotarlo. Esto era algo que no habían previsto. A medida que las bajas entre sus subordinados se acumulaban, impaciente y de mal genio como siempre, finalmente decidió actuar personalmente. Saltó al valle, calculando perfectamente el tiempo de su ataque mientras Orochimaru estaba en medio de lanzar un jutsu. Todavía era joven, solo tenía 20 y tantos años, pero años de practicar la armadura del chakra del rayo lo habían dejado con un temperamento ardiente. La armadura de chakra relámpago envolvía al usuario en una capa de chakra imbuida de relámpago, lo que aumentaba drásticamente la velocidad, la fuerza y la defensa. El relámpago también amplificaba la velocidad de conducción nerviosa, haciendo que los tiempos de reacción fueran casi instantáneos. Cuanto más fuerte sea el chakra de liberación del rayo, mayor será el aumento de la defensa y la movilidad. Tanto como el tercer Raikage habían perfeccionado el uso de esta técnica, combinándola con sus increíbles habilidades físicas para desarrollar un ninjutsu único que encarnaba el poder de la aldea de las nubes. Esta combinación de velocidad, fuerza y defensa fue lo que hizo del Raikage una fuerza casi imparable en el campo de batalla. ¿Eso fue suficiente? Si esto lo golpeó directamente, Orochimaru debería estar muerto, ¿verdad? No estoy tan seguro. Los ninjas de Kumo se habían retirado lejos de la zona de impacto, sus ojos fijos en la escena en el valle con expresiones pesadas. La intervención de debería haber garantizado el éxito. Pero tras presenciar las hazañas anteriores de Orochimaru, nadie se atrevió a sacar conclusiones definitivas. A medida que el polvo y los escombros comenzaron a asentarse, el campo de batalla quedó revelado una vez más. Lo que vieron dejó a todos en un silencio atónito. En el centro del valle destrozado, seguía de pie, con su cuerpo crujiendo con un violento chakra del trueno. Ni siquiera se había movido de su postura de ataque. Pero frente a él había algo imposible. Una figura esquelética condensada de chakra blanco puro. El esqueleto de chakra, semienterrado en la tierra agrietada, solo tenía la parte superior del cuerpo. Sin embargo, fue esta misma estructura la que bloqueó el devastador ataque de aunque el torso del esqueleto había sido abierto por el ataque, sin duda había resistido toda la fuerza del golpe del Raikage. ¿Qué es eso? La expresión del tercer Raikage se oscureció, mientras Onoki, que rondaba cerca, estaba visiblemente conmocionado. ¿Susanoo? ¿Cómo es esto posible? Susanoo era una habilidad legendaria exclusiva del clan Uchiha, uno de los poderes más temidos del Sharingan. Pero ahora Orochimaru, alguien fuera del linaje Uchiha, ¿lo había convocado? La confusión de Onoki se acentuó. Había experimentado personalmente el terror del Susanoo de Uchiha Madara en su juventud. Su visión lo había atormentado desde entonces. Ahora, ver a Orochimaru ejercer un poder similar era incomprensible. Aunque el color de este Susanoo era diferente, no había duda. Era auténtico. ¿Cómo pudo Orochimaru usar a Susanoo? Esto tiene que ser una broma.
En el campo de batalla de abajo, Orochimaru permanecía de pie casualmente en medio de la destrucción, su leve sonrisa inquebrantable mientras observaba la figura musculosa frente a él. Jaja, parece que alguien importante ha decidido unirse a la lucha. Con eso, el brazo esquelético de Susanoo creció de repente, balanceándose hacia con una fuerza tremenda. Sin embargo, la velocidad era inigualable. Se retiró al instante, evadiendo el ataque con facilidad. Orochimaru, usando el inmenso poder de Susanoo, también dio unos pasos hacia atrás, manteniendo una distancia segura. Basta de charla. Dale otro golpe. El rugido furioso de resonó por todo el valle. Antes de que Orochimaru pudiera hacer otro movimiento, su figura desapareció en un instante. Era tan rápido que la única evidencia de su movimiento fue la profunda huella que había dejado en el lugar donde había estado momentos antes y las grietas que se extendían hacia afuera. Cuando reapareció, ya estaba detrás de Orochimaru. Auge. El impacto del codazo sacudió el valle. El suelo se derrumbó bajo la fuerza del choque, enviando enormes ondas de chakra que se extendieron hacia el exterior. Rocas y escombros fueron lanzados al aire, y los vientos resultantes dispersaron el humo que aún persistía. Los ninjas de Kumo que observaban desde la distancia estaban asombrados. En el centro del campo de batalla, miró con incredulidad el enorme puño esquelético que había bloqueado su golpe. Esto no puede ser, ¿solo el Sharingan? ¿De verdad predijo mis movimientos y me contraatacó? ¿Cómo es posible? La sonrisa de Orochimaru se ensanchó. Su Sharingan escarlata giró amenazantemente al responder. Ahora es mi turno. Toma esto. Antes de que pudiera reaccionar, el otro brazo esquelético de Susanoo se balanceó hacia adelante. Estallido. El puñetazo dio de lleno, haciendo que saliera volando. ¿Le pegó? ¿Qué acaba de pasar? Los espectadores estaban horrorizados. ¿Un hombre conocido por su increíble velocidad no había logrado esquivarlo? ¿Cómo pudo ser esto? Pero antes de que la sorpresa se calmara, la escena en el campo de batalla tomó otro giro sorprendente. El Susanoo de Orochimaru comenzó a transformarse. En 2 segundos, el esqueleto se reparó. Crecieron músculos y tendones, seguidos de armadura y armas. Aunque todavía le faltaban piernas, ahora era mucho más completo y mucho más peligroso. La transformación tomó menos de 2 segundos, pero esa no fue la parte más alarmante. Lo que atrajo la atención de todos fue la enorme arma de chakra que ahora descansaba sobre el hombro de Susanoo, un lanzacohetes. Con el arma ya apuntando al lugar donde había sido arrojado, Orochimaru sonrió oscuramente. Adiós. Sin dudarlo, apretó el gatillo. Zumbido. Un cohete formado enteramente de chakra blanco salió disparado hacia adelante, llevando consigo una inmensa presión destructiva. Acababa de aterrizar y todavía se estaba recuperando del golpe anterior. Esquivar era imposible. Su única opción era confiar en su armadura de chakra relámpago para defenderse. Pero antes de que el cohete pudiera impactar, otra figura se lanzó hacia adelante, con chakra del rayo irradiando desde su cuerpo. La poderosa forma de otro ninja de Kumo apareció frente a interceptando el ataque. Auge. Una explosión ensordecedora resonó en todo el valle. Capítulo 242. Siempre había sido conocido por su mal carácter, e incluso después de ver el Susanoo de Orochimaru, la idea de retirarse nunca cruzó por su mente. A sus ojos, con su velocidad y fuerza, ni siquiera el Susanoo debería suponer un desafío. ¿Y qué hay del dios del trueno volador de Orochimaru? Una vez que comprendió cómo funcionaba la técnica, confió en poder contrarrestarla. Sin embargo, lo que no podía prever era la habilidad Mageki de Orochimaru. Confinamiento espacial. La técnica, que originalmente requería 1 minuto completo para activarse, se redujo a solo 20 segundos gracias a la incorporación por parte de Orochimaru de los genes de Uchiha Fugaku y Uchiha Obito. Además, el rango de confinamiento se había ampliado desde apenas 5 metros a unos impresionantes 15 metros. Tan pronto como Orochimaru notó que entraba en la batalla, inmediatamente comenzó a prepararse para usar esta técnica ocular. Sabía que, si bien el dios del trueno volador era increíblemente rápido, sería insuficiente para superar la armadura de liberación de rayo de A. Después de todo, la armadura de relámpago había resistido previamente ataques devastadores como el Rasen Shuriken, e incluso el empuje penetrante del Chidori no logró penetrarla. Confiar únicamente en el dios del trueno volador no funcionaría. Atravesar una defensa tan formidable requería algo mucho más poderoso, algo que solo su poder visual podía proporcionar. Por eso Orochimaru activó su técnica de confinamiento espacial.
En el momento en que lanzó su poderoso golpe, Orochimaru aprovechó el espacio confinado para contraatacar y asestar un puñetazo directo. Después de 10 segundos de preparación, la técnica redujo la velocidad de la al menos en un 50%. Y con esa apertura, fallar su objetivo ya no era una opción. Cuando el ataque aterrizó, Orochimaru continuó con un disparo de cohete, asegurándose de que su ataque impactara con una precisión devastadora. El enfrentamiento entre Orochimaru ya hace apenas unos momentos no fue nada menos que una batalla de nivel Kage. Fue una exhibición de un poder destructivo abrumador y una velocidad inimaginable. Los ninjas ordinarios no podrían esperar intervenir en semejante pelea. Como su emboscada inicial había fallado, los ninjas de Kumo no podían hacer nada ahora más que observar cómo se desarrollaba la batalla. Pero si la exhibición de A podía considerarse de nivel Kage, entonces el desempeño de Orochimaru ya había superado eso, sin lugar a dudas estaba peleando a nivel Super Kage. De principio a fin, mantuvo el control total del campo de batalla. La enorme explosión que siguió al ataque con cohetes sacudió la tierra, dejando el campo de batalla completamente devastado. Decenas de metros alrededor del lugar del impacto quedaron reducidos a escombros. Dentro de las ruinas, dos figuras se encontraban entre los escombros, una más grande, otra más pequeña, ambas envueltas en el resplandor crepitante de la armadura de chakra de liberación relámpago. El tercer Raikage estaba al frente, con expresión seria, mientras A estaba detrás de él, respirando con dificultad. Aunque era increíblemente fuerte, estaba claro que aún no tenía experiencia y aún no estaba en su mejor momento. Orochimaru entrecerró los ojos, observando la escena. La defensa de esa armadura relámpago es increíblemente fuerte. Ni siquiera esto puede atravesarla. Mientras tanto, los ojos del tercer Raikage se fijaron en Orochimaru, su voz cargada de tensión. Tsuchikage, Suna ninja, ¿de verdad vas a quedarte ahí parado y observar? Las palabras del tercer Raikage eran contundentes. Si bien detestaba la idea de atacar en grupo a un solo oponente, era evidente que las habilidades de Orochimaru superaban con creces sus expectativas. Esta no era una batalla que se pudiera ganar a medias. Además, su alianza con las otras aldeas no se basaba en la confianza. ¿Qué pasaría si los otros dos Kages se quedaban atrás y dejaban que el Raikage luchara a muerte, solo para cosechar las recompensas después? No dispuesto a correr ese riesgo, decidió arrastrar a los demás a la lucha. Al escuchar el llamado del tercer Raikage, Orochimaru sonrió fríamente, despidiendo a su Susanoo. Bueno, entonces todos pueden venir a por mí. No tengo tiempo que perder. Muchacho, admito que tu fuerza es impresionante, gruñó el tercer Raikage, pero la arrogancia no te llevará a ninguna parte. ¿Arrogancia? Orochimaru sonrió con sorna. Enviaste a tanta gente a emboscarme, ¿y ahora me sermoneas? 3 grandes aldeas ninja uniéndose para derrotar a un solo hombre. ¡Qué admirable! No tuvimos más remedio que hacer esto, dijo Onoki con calma mientras se acercaba flotando. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu propia aldea por no protegerte. Tu muerte era inevitable. Los ojos de Orochimaru brillaron con diversión ante las palabras del Tsuchikage. De hecho, Orochimaru era un prodigio. A cualquier aldea le habría encantado atribuirse semejante talento. Pero cuando un genio como él emergía en una aldea ajena, la única solución era la destrucción. Si no podían tenerlo, nadie podría. ¡Qué cálida bienvenida!, se burló Orochimaru. Su mirada recorrió a los 4 individuos que lo rodeaban en una formación triangular. Entonces, ¿el tercer Tsuchikage? ¿El tercer Raikage? Y. Ese de allá es Rasa, de la aldea de la arena. Al oír su nombre, el joven Rasa, que acababa de llegar, se quedó paralizado por la sorpresa. Con tan solo 19 años, Rasa aún no era el Kazekage. Era solo un joven ninja ambicioso con una fuerza modesta al nivel de un Kage. En términos de poder, no podía compararse con Orochimaru. Incluso sus habilidades de liberación magnética no estaban al mismo nivel. Y en lo que a reputación se refiere, ni siquiera estaba en la misma liga. Entonces, escuchar a alguien como Orochimaru gritar su nombre lo dejó completamente atónito. ¿Me conoces?, preguntó Rasa, visiblemente sorprendida. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa. He oído tu nombre 1 o 2 veces. Me siento honrado. ¿Te sientes honrado? El tono de Orochimaru se tornó burlón. Bueno, supongo que yo también debería sentirme honrado. Pensar que se necesitarían las fuerzas combinadas de las 3 grandes aldeas ninja para lidiar conmigo, es realmente halagador. Al estar rodeado de tantas figuras poderosas, Orochimaru no pudo evitar burlarse de la situación.
Este tipo de tratamiento era poco común, normalmente reservado para leyendas como Uchiha Madara durante la Cuarta Guerra Ninja. Las palabras de Orochimaru hicieron que Onoki y el tercer Raikage se sonrojaran de vergüenza. Eran veteranos experimentados, con una larga trayectoria como Kage. Sin embargo, allí estaban, obligados a unirse contra Orochimaru. Pero dada la demostración anterior de fuerza de Orochimaru, no había otra opción. Justo cuando Onoki abrió la boca para hablar, Orochimaru lo interrumpió. ¿De verdad crees que solo porque habéis unido fuerzas podéis matarme? ¿Qué? La expresión de Onoki se endureció. ¿Crees que podrás sobrevivir contra todos nosotros? ¿Incluso con tu técnica de teletransportación, unir fuerzas? Interrumpió Orochimaru con un tono desbordante de desdén. ¿De verdad crees que tu supuesta alianza resistirá? Te recuerdo que, en cuanto a número, siempre he tenido la ventaja. En el momento en que terminó de hablar, un fuerte crujido resonó detrás de él. La espalda de Orochimaru se abrió y, momentos después, emergieron 5 clones idénticos. ¿Qué? Antes de que Onoki y el tercer Raikage pudieran procesar lo que estaba sucediendo, los 5 clones de Orochimaru ya se habían dispersado, posicionándose para enfrentar a cada uno de los Kage individualmente. El chakra blanco se encendió cuando los clones invocaron a Susanoo. Huesos, meridianos, armaduras e incluso piernas se materializaron, formando 5 guerreros Susanoo completamente blindados. Cada Susanoo llevaba un lanzacohetes y sus imponentes formas irradiaban un poder abrumador. En este escenario, dijo Orochimaru con una sonrisa, parece que tengo la ventaja numérica. ¿Clones de elemento madera? Exclamó Onoki. ¿Y él también sabe usar elemento madera? Capítulo 243. Clones de liberación de madera. Una técnica superior en comparación con los clones de sombra comunes. Estos clones no solo eran mucho más duraderos y estables, sino que también eran más difíciles de ver a través de ellos. Debido a que el liberación de madera contenía una inmensa cantidad de fuerza vital, estos clones podían usar técnicas de límite de linaje que los clones de sombra ordinarios no podían. Por ejemplo, el Sharingan. O, como era el caso ahora, Susanoo. Para un luchador de nivel Kage, la cuarta forma de Susanoo no era necesariamente invencible. En la historia original, Onoki, con la ayuda de los otros 4 Kage, pudo destruir 25 clones de Susanoo manejados por Uchiha Madara. Incluso antes, Onoki había sido capaz de defenderse él solo contra 5 Susanoo. Pero la diferencia clave aquí era la persona que usaba estas técnicas de linaje. Orochimaru, uno de los 3 Sannin legendarios. Un ninja sin vínculos con los clanes Senjuro Uchiha. ¿Cómo podría alguien como Orochimaru manejar el Sharingan y la liberación madera al mismo tiempo? Sin mencionar su uso anterior de Magnet Release, ¿qué era? ¿Cómo fue capaz de dominar tantos límites de linaje? Esto es terrible. La expresión de Onoki cambió y rápidamente salió volando para alejarse del peligro auge. Uno de los Susanoo de Orochimaru pisoteó el suelo, destrozando piedras y sacudiendo la tierra. Aunque la cuarta forma de Susanoo no era excepcionalmente grande y solo llevaba una sola arma, su fuerza de combate estaba indudablemente al nivel de los Kage. Pero el Susanoo de Orochimaru, equipado con lanzacohetes de largo alcance, se movía demasiado lento para representar una amenaza significativa en el combate cuerpo a cuerpo. Para shinobi como hay el tercer Raikage, cuya velocidad era su mayor fortaleza, o Onoki con su habilidad de volar, evitar los ataques de Susanoo era relativamente fácil. Aún así, era importante recordar que Orochimaru no estaba en igualdad de condiciones. Estaba rodeado y superado en número en el campo de batalla. Aún así, se mantuvo firme. La batalla entre los 5 Susanoo de Orochimaru y los 4 Kage había comenzado. Los Raikage son rápidos y sus defensas son fuertes, pero derrotar a un Susanoo o atacarme directamente no sucederá pronto, murmuró Orochimaru para sí mismo, su Sharingan carmesí brillando mientras observaba la pelea. ¿Y Rasa? Orochimaru notó lo limitadas que eran las capacidades del joven ninja fuera del desierto. Sus técnicas de polvo dorado eran mucho menos efectivas allí, lo que lo convertía en el más débil de los 4. Puede que sea bueno en defensa, pero atacar a Orochimaru directamente. Ni hablar. El único que representaba una amenaza real era Onoki. El lanzamiento de polvo del Tsuchikage tenía un poder devastador, pero su defensa dejaba mucho que desear. Elimina primero a Onoki, decidió Orochimaru al instante. A diferencia de Madara, no tenía ningún interés en jugar con sus oponentes. Zumbido. Liberación de polvo. Desprendimiento del mundo primitivo. Onoki esquivó hábilmente los golpes de un Susanoo y voló detrás de él, liberando un enorme cubo de energía que envolvió la construcción.
Liberación de polvo, una técnica que combinaba las naturalezas de chakra de viento, tierra y fuego, poseía la doble propiedad de destrucción y desintegración. Superaba los límites de los linajes ordinarios, permitiendo a su portador descomponer objetos en átomos. El cubo irradió una energía cegadora antes de desintegrar por completo el Susanoo, sin dejar rastro alguno. Al aniquilar al primer Susanoo, Onoki dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Se preparó para atacar al siguiente, pero de repente se tensó. Sus instintos le gritaban peligro. Se giró bruscamente, zumbido. Orochimaru, ahora equipado con alas de arena de hierro negras, había aparecido silenciosamente a su lado. ¿Cómo llegó hasta aquí? Las pupilas de Onoki se encogieron, pero no tuvo tiempo de pensar. Retrocedió rápidamente, esquivando por poco un kunai que le apuntaba al costado. El kunai rozó su túnica, cortando la tela pero sin dar en el blanco. Tus reflejos no son malos, comentó Orochimaru con una mueca de desprecio, sin perder tiempo y levantó la mano. Innumerables pequeñas partículas de hierro y arena salieron disparadas hacia adelante como una lluvia de balas. Liberación de imán. Lluvia de arena de hierro. Liberación de la tierra. Muro de arcilla. Ta. La descarga de hierro y arena golpeó el muro de tierra que Onoki había convocado en el aire, creando el sonido de disparos rápidos. ¿Qué le pasa a este tipo? Pensó Onoki con tristeza, y su expresión cambió al notar el siguiente movimiento de Orochimaru. Antes de que pudiera reaccionar, Orochimaru apareció frente a él nuevamente, sosteniendo un kunai marcado para el dios del trueno volador. Auge. Con una patada rápida, Orochimaru golpeó el brazo de Onoki, enviándolo a volar hacia atrás varios metros. Onoki apenas logró estabilizarse en el aire, su brazo palpitaba por el impacto. ¿Ninjutsu espacio-temporal? ¿Puedes invocar el kunai directamente en mi posición? Preguntó Onoki con voz ligeramente temblorosa. Como era de esperar, Onoki, dijo Orochimaru con una sonrisa. Entiendes rápido. Antes de que Onoki pudiera responder, Orochimaru se abalanzó sobre él nuevamente, con un kunai en la mano. Zumbido. Esta vez, Onoki reaccionó más rápido, activando de nuevo su elemento polvo. Un cubo brillante de energía envolvió a Orochimaru. Mocoso. No me subestimes. Gritó Onoki, vertiendo su chakra en la técnica. Se preparó para desintegrar a Orochimaru en el acto, pero lo que sucedió después lo dejó atónito. Orochimaru no usó al dios del trueno volador para escapar. En cambio, salió del cubo de energía con naturalidad, abriendo una brecha en su pared. ¿Qué? El rostro de Onoki se congeló por la sorpresa. Por primera vez en su vida, alguien había escapado de su liberación de polvo al interrumpir directamente la estructura energética. Tomado por sorpresa e incapaz de esquivarlo, Onoki apretó los dientes mientras Orochimaru acortaba la distancia. SHHH. El kunai atravesó el hombro izquierdo de Onoki, provocando una salpicadura de sangre. Onoki gruñó de dolor, volando hacia atrás en un intento de poner distancia entre ellos, pero Orochimaru lo persiguió implacablemente, negándose a dejarlo escapar. ¡Maldita sea! Siseó Onoki, soportando el dolor mientras extendía la mano para agarrar la muñeca de Orochimaru. Pero Orochimaru anticipó esto, soltando el kunai y retirándose con un aleteo de sus alas de hierro arena. Raikage, raza, este tipo no puede ser asesinado. Tenemos que retirarnos. Gritó Onoki, tomando una decisión rápida. Sin esperar su respuesta, arrancó el kunai de su hombro, lo arrojó al suelo y voló de regreso a su campamento. El poder que Orochimaru había demostrado excedía por mucho los límites de un shinobi típico, y Onoki no tenía intención de arriesgar más su vida. Luchar por más tiempo no valía la pena. Mientras Onoki se retiraba, Orochimaru pensó en perseguirlo, pero rápidamente se dio cuenta de que la velocidad de vuelo del Tsuchikage superaba con creces la suya. La distancia entre ellos también colocó a Onoki fuera del alcance de la teletransportación del dios del trueno volador. Bien, murmuró Orochimaru, dirigiendo su mirada hacia el suelo. Me ocuparé del Raikage en su lugar. Sin dudarlo, Orochimaru voló hacia el tercer Raikage, que acababa de aplastar a uno de los Susanoo y estaba escaneando el campo de batalla. El Raikage notó la llegada de Orochimaru demasiado tarde. En un instante, el Sharingan carmesí de Orochimaru se encendió y su kunai se hundió en la espalda del Raikage. Atravesado. Imposible. Padre, susurró A, con voz temblorosa mientras observaba la escena. Capítulo 244. Al ver el kunai de Orochimaru clavándose en la espalda de su padre, A dejó escapar un rugido furioso.
Su padre, el tercer Raikage, era conocido como el escudo más fuerte y la lanza más fuerte, un hombre que una vez había luchado de frente contra el ocho colas y resistido innumerables ataques devastadores, incluidos los ataques del cañón Susanoo de Orochimaru. ¿Cómo podría alguien como él ser apuñalado con un kunai? ¿Acaso sería posible? Pero no tuvo tiempo de pensarlo. Mientras el ataque de Susanoo se cernía sobre él, corrió al lado de su padre. Maldito mocoso, el tercer Raikage rugió con furia, girándose para agarrar a Orochimaru. Pero Orochimaru, siempre preparado, abandonó el kunai alojado en la espalda del Raikage y se retiró rápidamente, sus alas de hierro de arena negra llevándolo fuera de su alcance. El intento del tercer Raikage de contraatacar fracasó. El dolor irradiaba de la herida en su espalda, lo que obligó a disipar el chakra de su armadura de liberación relámpago, exponiendo su cuerpo, ahora vulnerable. Se adelantó apresuradamente para apoyar a su padre. Pero en ese breve momento, Orochimaru reapareció, usando el kunai aún incrustado en el tercer Raikage como marcador para la técnica del dios del trueno volador. Un destello de luz brilló en el Sharingan carmesí de Orochimaru cuando la espada Kusanagi apareció en su mano, su hoja apuntando directamente al corazón de el tercer Raikage, ahora capaz de ver claramente el ángulo del golpe de Orochimaru, se dio cuenta demasiado tarde de cómo el kunai había penetrado su armadura. «Quítense del camino», rugió el tercer Raikage. Pero distraído por la herida de su padre, fue demasiado lento para esquivarlo. PFF. El sonido del acero perforando la carne resonó en todo el campo de batalla mientras la sangre salpicaba el aire. Sin embargo, el cuerpo que la espada Kusanagi había perforado no era el de sino el del tercer Raikage. «Padre». La voz de temblaba de furia e incredulidad. La espada de Orochimaru se clavó profundamente en el pecho de su padre. El tercer Raikage se interpuso en su camino para proteger a su hijo. «Orochimaru, bastardo. Te voy a matar», bramó con la voz llena de rabia. La imagen de su padre siendo apuñalado frente a él desató una tormenta de emociones violentas. Lo único que deseaba era destrozar a Orochimaru. Pero Orochimaru no iba a darle esa oportunidad. Con la espada Kusanagi aún empapada de sangre, se retiró rápidamente, desapareciendo con un destello de la técnica del dios del trueno volador. «Todos ustedes tienen velocidad». «Yo también», murmuró Orochimaru para sí mismo con una sonrisa fría. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Rasa, usando su polvo dorado para bloquear un ataque de uno de los Susanoo, evaluó rápidamente la situación. Al notar el terrible estado del tercer Raikage, su expresión se endureció. «Raikage, retírate. No tiene sentido continuar esta lucha», gritó. Sin esperar una respuesta, Rasa se dio la vuelta y huyó del campo de batalla. Con Onoki ya desaparecido y el tercer Raikage gravemente herido, quedarse más tiempo significaría una muerte segura. «Bastardo, bastardo», la voz de se quebró mientras la ira lo consumía. «Váyanse, ahora», ordenó el tercer Raikage, apretando los dientes por el dolor. Dudó solo un momento antes de obedecer. Por mucho que quisiera matar a Orochimaru, la vida de su padre era lo primero. Levantó al tercer Raikage sobre su espalda y corrió, retrocediendo tan rápido como sus piernas lo llevaron. «¿Ya corren?», murmuró Orochimaru, entrecerrando los ojos mientras los veía huir. Consideró perseguirlos, pero pronto se dio cuenta de las limitaciones de hacerlo solo. Tanto el Raikage como Rasa poseían defensas formidables, y eliminarlos directamente requeriría mucho más tiempo y esfuerzo del que tenía actualmente. Aún así, un golpe de despedida parecía apropiado. «Aunque no puedo matarlos, puedo darles algo para que me recuerden», los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa. A su orden, las 4 construcciones Susanoo restantes, cada una de ellas muy dañada, pero aún funcionales, se levantaron del suelo. Cada uno tomó el lanzacohetes de su espalda y apuntó a las figuras en retirada de Rasa y Zas. Zas. 4 cohetes impulsados por chakra se lanzaron simultáneamente y se dirigieron hacia sus objetivos. Boom. 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 Las explosiones resultantes sacudieron el campo de batalla y su fuerza devastadora sacudió la tierra. «Capitán Rasa. Señor Raikage». Los guardias sobrevivientes de ambos lados gritaron alarmados y se apresuraron a proteger a sus líderes de las réplicas. Orochimaru sonrió levemente, despidiendo a sus clones de Liberación Madera y a Susanoo. Pero antes de que pudiera hablar, un estruendo repentino y resonante resonó en el valle. Auge. La mirada de Orochimaru se dirigió hacia la fuente del ruido. La entrada al valle, previamente bloqueada por escombros, había sido destrozada por un solo golpe.
En la entrada se encontraba una mujer con una camisa blanca y un abrigo morado, jadeando pesadamente. Orochimaru, ¿estás bien? HMM. Tsunade. Orochimaru levantó una ceja. Con la llegada inesperada de Tsunade, las fuerzas restantes de las 3 grandes aldeas ninja fueron evacuadas rápidamente. La emboscada había terminado. Era difícil de creer, pero las 3 grandes aldeas ninja habían unido fuerzas para matar a Orochimaru y aún así habían sido repelidos. Incluso con una alineación que incluía expertos de nivel Kage de cada aldea, no habían logrado derrotarlo. Esta misión, diseñada para eliminar a un solo hombre, había sido de una magnitud sin precedentes. Sin embargo, incluso con fuerzas de élite como esta, la emboscada había sido un completo fracaso. Nadie podría haber predicho el dominio de Orochimaru sobre técnicas como el dios del trueno volador, el Mangekyo Sharingan y el elemento madera. Nadie esperaba que pudiera atravesar el liberación de polvo o las defensas casi impenetrables del Raikage. Era el tipo de batalla de la que se hablaría durante años. La noche cayó sobre la tierra del hielo. En la cima de una montaña, bajo la brillante luz de la luna, se alzaba tranquilamente una casa de madera. En el techo de la casa, Orochimaru y Tsunade estaban sentados uno al lado del otro. Orochimaru se apoyó contra la esquina del techo, con la mirada fija en las estrellas de arriba y una expresión tranquila. Tsunade apoyó la cabeza en su hombro, su comportamiento era suave, casi delicado. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te quedaras en la aldea? Preguntó Orochimaru con un dejo de fastidio en la voz. En sus planes, era más seguro para Tsunade permanecer en Konoha, lejos del peligro. ¿Y dejar que te enfrentes a esto sola? Espetó Tsunade, con un tono lleno de frustración. ¿Por qué no me dijiste qué planeabas? ¿Y si te hubiera pasado algo? ¿Alguna vez pensaste en eso? ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Qué podría pasarme? Respondió Orochimaru con naturalidad, recostándose con las manos detrás de la cabeza. Incluso si no pudiera derrotarlos, escapar no sería un problema, añadió con confianza. Con su habilidad para volar y la técnica del dios del trueno volador, Orochimaru era prácticamente intocable. Muy pocos ninjas en el mundo podían seguirle el ritmo. Tsunade frunció el ceño. ¿Quién sabe qué pasa por tu cabeza? Orochimaru suspiró, dejando de lado el tema. ¿Sabe el tercero Kage que estás aquí? Olvídalo, refunfuñó Tsunade. Si no me hubiera ocultado los detalles de la misión, no habría llegado tan tarde. Apretó los puños con frustración, recordando cómo se había visto obligada a rastrear a Orochimaru por el país de la escarcha. Si no hubiera sido por el estruendo de la batalla, quizá aún lo estaría buscando. Ya veo, dijo Orochimaru con una risita. En ese caso, creo que tomó la decisión correcta. Tsunade parpadeó, momentáneamente aturdida. Luego su rostro se ensombreció de ira. ¿Tomaste la decisión correcta? Orochimaru, bastardo. ¿Estás diciendo que no me querías aquí? ¿Tienes miedo de que te frene? Soy muy fuerte, lo sabes. ¿Fuerte? Orochimaru sonrió. No te rías de mí. Gruñó Tsunade, levantando el puño en señal de advertencia. Capítulo 245. Al ver a Tsunade levantar el puño, Orochimaru ni siquiera se molestó en reconocer su amenaza. Tsunade era realmente fuerte, pero su fuerza residía principalmente en sus habilidades médicas. En cuanto al combate, no estaba al nivel necesario para enfrentarse a gente como el Raikage, Onokyo o incluso Rasa. Su fuerza bruta por sí sola no era suficiente para derrotar a tales oponentes. Oye, ¿de verdad no estás herido? Preguntó Tsunade con tono escéptico. No, respondió Orochimaru rotundamente. No te creo. Déjame comprobarlo. ¿Comprobar? ¿Qué hay que comprobar? No gano nada mintiéndote. Cierto. Tsunade asintió pensativa, y de repente se recostó contra el pecho de Orochimaru. Por cierto, ¿qué planes tienes ahora? ¿Vas a volver a Konoha? ¿Qué opinas? Preguntó Orochimaru retóricamente. ¿No vas a volver? Entonces yo tampoco volveré. Independientemente del resultado de esta batalla, la decisión del tercero Kage de arrojar a Orochimaru a las fauces de 3 aldeas importantes había cortado irreparablemente el vínculo entre ellos como maestro y discípulo. ¿Volver y seguir trabajando para Konoha? Eso estaba fuera de discusión. Era algo que Orochimaru no podía imaginar que sucedería, no en esta vida. Inicialmente, había esperado que Tsunade permaneciera en Konoha, lejos de sus conflictos. Pero ahora, ¿no vas a volver? Piénsalo bien, dijo Orochimaru con un tono inusualmente suave. Ahora soy un ninja rebelde. Me da igual qué clase de ninja seas. Replicó Tsunade sin dudarlo.
Esta vez se pasaron de la raya. Si tú no vas a volver, yo tampoco. Al escuchar esto, Orochimaru no pudo evitar extender la mano y alborotar suavemente el cabello de Tsunade. Tus palabras me conmueven, de verdad, pero ¿has pensado en tu hermano menor? Preguntó. Tsunade se congeló y su mente se dirigió a su hermano, Nawaki. Sí, estaba dispuesta a dejarlo todo por Orochimaru. Pero su hermano menor, entonces, continuó Orochimaru con voz tranquila pero firme, deberías regresar mañana por la mañana. Comprendía el peso de su amor por su hermano. Aunque apreciaba su lealtad, no podía permitir que abandonara por completo a Nawaki y Konoha. Incluso si el tercer Hokage ya no confiaba en ella con responsabilidades importantes, quedarse en Konoha sería mejor para ella que desertar con él. Tsunade dudó por un largo momento antes de finalmente suspirar con resignación. Está bien, está bien. Te escucharé, murmuró de mala gana. Después de una noche de discusión, Tsunade finalmente aceptó la petición de Orochimaru. Por mucho que no quisiera dejarlo, su responsabilidad hacia su hermano superaba sus sentimientos personales. Por cierto, Orochimaru, ¿por qué mataste a Kato Dan? Preguntó Tsunade de repente, rompiendo el silencio. Había reconstruido la cronología de la muerte de Dan y el olor a sangre en el cuerpo de Orochimaru esa noche. Estaba casi segura de que Orochimaru lo había matado. No hay razón. Solo necesitaba un pretexto para romper lazos con la aldea, dijo Orochimaru con indiferencia. ¿Y los experimentos? ¿No te lo dijo el tercer Hokage? Preguntó Orochimaru. No. Entonces regresa y pregúntale, respondió Orochimaru casualmente. ¿Qué? ¿Por qué no me lo cuentas? ¿Quieres que te lo diga? Sonrió Orochimaru. De acuerdo, pero primero tendré que ver cómo te desempeñas. Siempre he sido una buena chica. Replicó Tsunade indignada. Tsunade, dijo Orochimaru con una leve risa, el acto de chica linda no te queda bien. Bastardo, te enviaré al infierno. Gruñó Tsunade, levantando el puño de nuevo. Los dos bromeaban de un lado a otro, su dinámica se parecía más a la de una pareja aún en medio de un amor joven que a la de una que había estado junta durante años. Aunque solo llevaban unos días separados, la intensidad de los últimos acontecimientos había dejado a Tsunade con muchas preguntas. Quería saber todo lo que Orochimaru no le había contado. Por su parte, Orochimaru respondió lo que pudo, pero hubo algunas cosas que ni siquiera él quiso compartir. Los dos pasaron la mayor parte de la noche hablando. La noticia de la deserción de Orochimaru de Konoha se extendió como reguero de pólvora el día después de que Tsunade abandonara la aldea. Un acontecimiento así era imposible de ocultar, y el tercer Hokage no tenía intención de ocultarlo. Declaró oficialmente a Orochimaru un ninja rebelde, un traidor a la aldea. No se trataba solo de romper lazos con Orochimaru, sino de proteger la reputación de Konoha. Al tildar a Orochimaru de traidor, el tercer Hokage envió un mensaje claro a las demás aldeas. Orochimaru ya no representaba a Konoha. La decisión, como siempre, se tomó por el bien mayor del pueblo. Pero mucha gente no podía entender por qué Orochimaru, uno de los shinobi más brillantes de Konoha, había decidido desertar. Sus contribuciones, su reputación, su estatus, todo en él había sido ejemplar. ¿Por qué alguien como él traicionaría al pueblo? Para el ninja promedio, esta era una pregunta que no podía esperar responder. Especular al respecto era peligroso, así que la mayoría simplemente hacía la vista gorda. Después de todo, no era asunto suyo. Pero para algunos, fue algo profundamente personal. En Konoha, además de Tsunade y Nawaki, otra persona se vio muy afectada por la noticia. Uchiha Mikoto. No hace mucho tiempo, había compartido un momento íntimo con Orochimaru. Ahora, al oír que se había ido sin siquiera despedirse, sintió una punzada de amargura. Aún así, Mikoto se recordó rápidamente que su conexión había sido puramente física. Nunca hubo una base emocional entre ellos. Tenía sentido que a Orochimaru no le importara lo suficiente como para informarle. Y además, le había dejado 3 pociones únicas antes de su partida, un gesto en el que ella decidió centrarse en lugar de detenerse en sus sentimientos. Unos días después, la sala de conferencias del Hokage. Los 4 funcionarios de más alto rango de Konoha se sentaron en tenso silencio. Hiruzen leyó los últimos informes de inteligencia, su rostro se volvía más sombrío con cada página. Los demás, Omura, Koharu Utatane y Danzo, también permanecieron en silencio. Danzo, en particular, estaba luchando por mantener la compostura. Cuando los líderes decidieron sacrificar a Orochimaru, Danzo no se atrevió a hablar en contra del plan. Por un lado, sacrificar a Orochimaru parecía necesario en aquel momento.
Por otro, Danzo tenía sus propios vínculos con Orochimaru, vínculos que no quería que se revelaran. Arriesgar su propia posición para defender a alguien que ya estaba marcado para el sacrificio le había parecido inútil. Pero ahora, ¿sobrevivió a todos ellos? ¿Cómo es posible? Murmuró Danzo, rompiendo el silencio. No se trata solo de sobrevivir, corrigió Hiruzen con voz grave. Según informes del País del Rayo, no solo mató o incapacitó a muchos shinobi, sino que también dejó al tercer Raikage gravemente herido. Se desconoce su estado actual. ¿Cómo es posible? Susurró Koal con incredulidad. Danzo apretó los puños. ¿Cuánto nos ocultó? ¿Cómo es posible que no supiéramos su verdadera fuerza? La sala volvió a quedar en silencio mientras absorbían las implicaciones de la batalla. Aunque no habían podido presenciar la pelea ellos mismos, la información de Kumogakure pintó un panorama impactante. Orochimaru, emboscado por 3 aldeas, no solo había sobrevivido, sino que había dejado un rastro de devastación a su paso. El Mangekyo Sharingan. Liberación de madera. Liberación de imán. Cada habilidad por sí sola era suficiente para cambiar el equilibrio de poder, pero Orochimaru las utilizaba todas. Es posible. Dijo finalmente Hiruzen con voz cansada, obtener habilidades como el Mangekyo Sharingan, la liberación de madera y la liberación de imán, mediante la investigación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de arrepentimiento. Mientras exhalaba, Hiruzen pareció envejecer 10 años en un instante. Capítulo 246. Los conflictos entre los 5 grandes pueblos siempre habían sido cíclicos. O uno atacaba primero o el otro tomaba represalias. Pero la fuerza inesperada de Orochimaru había forzado una alianza temporal entre ellos. Konoha, que no estaba dispuesta a arriesgarse a luchar contra 3 aldeas importantes a la vez, decidió sacrificar a Orochimaru para protegerse. Sin embargo, nadie podría haber previsto que Orochimaru no solo sobreviviría a la emboscada, sino que derrotaría a las fuerzas combinadas de 3 aldeas ninja por su cuenta. Esto fue algo que pasaría a la historia como una leyenda en el mundo ninja. Tsunagakure en la enfermería, Chiyo miró solemnemente a Rasa, que estaba vendado. ¿Cómo te lastimaste tanto? ¿Acaso los ninjas de Iwakuni nos traicionaron y te atacaron? Fue Orochimaru, respondió Rasa con voz tensa mientras se agarraba el pecho y se obligaba a sentarse. Como líder interina de Tsunagakure, Chiyo aún se encargaba de la mayoría de los asuntos de la aldea. Sin embargo, Rasa ya había sido elegido como el próximo Kazekage, dada la falta de interés de Chiyo en la política tras la muerte de su hijo. Esto significaba que Rasa había representado a Tsunagakure en la emboscada a Orochimaru. Pero la misión había salido terriblemente mal. ¿Orochimaru? Los ojos de Chiyo se abrieron de par en par en estado de shock. Sí, dijo Rasa asintiendo con dolor. Usé mi polvo dorado para protegerme, pero la fuerza de la explosión fue abrumadora. Mientras Rasa contaba lo que había sucedido, la expresión de Chiyo se oscurecía con cada palabra. ¿Susanoo? El poder de Orochimaru era mucho mayor de lo que nadie había imaginado. ¿Por qué Konoha entregaría voluntariamente un ninja tan poderoso a las otras aldeas? Si las habilidades de Orochimaru fueran tan formidables, incluso una coalición de 3 aldeas tendría que pensarlo 2 veces antes de desafiarlo. Esto es preocupante, murmuró Chiyo, negando con la cabeza mientras intentaba procesar la noticia. Por suerte, tus heridas no son mortales. Si lo hubieran sido, la aldea se habría quedado sin líder. Miró a Rasa con un tono más suave. Concéntrate en recuperarte. Yo me encargaré de la aldea mientras tanto. Gracias, dijo Rasa inclinando ligeramente la cabeza. Chiyo hizo un gesto de desdén con la mano. Es mi deber. Como la vida de Rasa ya no corría peligro, las preocupaciones inmediatas de Chiyo cambiaron. El liderazgo de la aldea ya no era la prioridad. Siempre habría alguien dispuesto a asumir el cargo. El verdadero problema era la potencial venganza de Orochimaru. Normalmente, por muy poderoso que fuera un shinobi, no podía representar una amenaza para toda una aldea por sí solo. El chakra tenía límites, y una prolongada batalla de desgaste podía acabar agotando incluso al ninja más fuerte. Pero Orochimaru era diferente. Su dominio de la liberación de madera le proporcionó reservas de chakra absurdas y capacidades de recuperación incomparables. Junto con su poder bruto, no era alguien a quien se pudiera debilitar con tácticas típicas. La posibilidad de que Orochimaru tomara represalias tenía a todos en Tsunagakure en vilo. Y no eran los únicos. Kumo e Iwa estaban igual de ansiosos. Ya habían fallado en matar a Orochimaru una vez, incluso con su fuerza combinada.
Ahora que ya no estaba en Konoha, encontrarlo sería casi imposible. Con la falta de tecnología avanzada en el mundo ninja, buscar a una sola persona era como buscar una aguja en un pajar. Incluso si lo encontraran, ¿de qué serviría? 3 aldeas no habían podido derrotarlo trabajando juntas, ¿qué esperanza tenía cualquiera de ellas por su cuenta? Su única opción era esperar, prepararse y prepararse para el día en que Orochimaru viniera por ellos. En la recién construida zona residencial de Sound Village, Orochimaru yacía en una cama, mirando al techo. A su lado, Tsunade estaba reclinada perezosamente, vistiendo nada más que su ropa interior. Orochimaru le había pedido inicialmente que regresara a Konoha al día siguiente, pero ella insistió en quedarse más tiempo. Incapaz de rechazarla, accedió a regañadientes. «Tus habilidades han quedado expuestas», comentó Tsunade, rompiendo el silencio. «Si te enfrentas a ellos de nuevo, no será tan fácil como la última vez». «Claro que lo sé», respondió Orochimaru con calma. «Pero ¿quién dice que no tendré algo nuevo que mostrarles la próxima vez?» Una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Te prometo que, cuando nos volvamos a encontrar, pagarán el precio que se merecen». Tsunade suspiró. «No estoy de acuerdo con que busques venganza, pero lo entiendo. Aún así, sobre Konoha, ¿te preocupa que me vuelva contra Konoha, no?», dijo Orochimaru, interrumpiéndola. Él sabía lo que ella quería decir antes de que las palabras salieran de su boca. «Bueno, después de todo, es donde crecimos», admitió Tsunade en voz baja. Orochimaru no tenía ningún apego persistente a Konoha, pero los sentimientos de Tsunade eran diferentes. Para ella, Konoha no era solo un pueblo, era su hogar. Era el legado del clan Senju, el lugar donde ella se crió. Su abuelo, el primer Hokage, la fundó. Su tío abuelo, el segundo Hokage, la protegió. Y su maestro, el tercer Hokage, ahora la dirigía. Aunque las acciones del tercer Hokage habían sido profundamente defectuosas, ella entendió sus intenciones de proteger la aldea, sin importar el costo. Si Orochimaru atacara Konoha, Tsunade sin duda se interpondría en su camino. Al ver el conflicto en su expresión, Orochimaru suspiró y dijo: «Está bien, lo pensaré». «Gracias», dijo Tsunade suavemente. «No hace falta que me agradezcas», respondió Orochimaru. «No entre nosotros». Tsunade sonrió levemente. «Sabía que dirías eso». Dicho esto, se inclinó y se sentó a horcajadas sobre él. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Orochimaru levantando una ceja. «Hago lo que amo», respondió Tsunade con una sonrisa burlona. «Estoy demasiado cansado para moverme». «Entonces quédate ahí. Yo me encargaré de todo», dijo con voz juguetona. Aunque no era su primera vez, Orochimaru no podía negar el afecto genuino detrás de su audacia. Traicionar a su pueblo no era poca cosa. Para la mayoría de los shinobi, tal acto equivalía a una traición contra su patria, un último recurso ante circunstancias insoportables. Pero que una aldea traicionara a uno de los suyos, eso era mucho más raro. La situación de Orochimaru fue una de las pocas excepciones. Tsunade se quedó en la aldea del sonido durante 7 días antes de finalmente aceptar regresar a Konoha. La acompañaba Jiraiya, quien había decidido que era hora de dejar a los 3 niños que había estado entrenando. A sus 11 años, ya no necesitaban supervisión constante. Ni Orochimaru ni Tsunade le contaron a Jiraiya sobre la emboscada. Creían que no tenía sentido sacar a la luz algo que no podía cambiarse. Cuando Jiraiya finalmente regresó a Konoha y se enteró de la deserción de Orochimaru, quedó atónito. Su primer instinto fue enfrentarse al tercer Hokage, pero en lugar de eso, buscó a Tsunade en busca de respuestas. Sin guardarse nada, Tsunade explicó la historia completa. Jiraiya se sintió enojado e impotente. Comprendió la injusticia cometida contra Orochimaru, pero también comprendió el razonamiento del tercer Hokage. Como líder de Konoha, el deber del Hokage era con la aldea por encima de todo. Sacrificar a Orochimaru había sido una forma de evitar la guerra y salvar innumerables vidas. Al final, Jiraiya llegó a la misma conclusión que Orochimaru y el tercer Hokage. Nadie tenía toda la razón. Nadie estaba completamente equivocado. El verdadero villano de todo esto fue la época en la que vivieron. Está bien, Nagato. Bebe esto. Veamos qué puede hacer realmente tu Rinnegan. Capítulo 247. Aunque Orochimaru era poderoso, no podía atacar imprudentemente una aldea enemiga. El campamento base de un enemigo estaba lleno de pasajes secretos, trampas ocultas y, lo más importante, técnicas de sellado. Aunque Orochimaru no temía a ningún shinobi, los sellos y las barreras eran un asunto completamente diferente.
En el mundo ninja, el poder más milagroso y peligroso no era el ninjutsu, el taijutsu o el genjutsu. Tampoco eran jutsus prohibidos ni técnicas de invocación. Se trataba de técnicas de sellado. Los sellos eran una forma de poder que desafiaba la lógica convencional. No requerían de una fuerza inmensa para manejarlas y, de hecho, eran la forma más eficiente para que un ninja más débil derrotara a alguien más fuerte. No importaba cuán poderoso fuera un shinobi, si quedaba atrapado en un sello, el resultado era el mismo. Quedaría atrapado, quedaría impotente. Incluso Kaguya Otsutsuki, la supuesta progenitora de todo el chakra, había sido sellada. Si alguien como ella no podía escapar, Orochimaru debía actuar con cautela. La venganza por matar a unos cuantos ninjas más débiles no valía la pena el riesgo. Por esta razón, después de que Jiraiya y Tsunade se fueran, Orochimaru decidió mantener un perfil bajo por un tiempo. Su atención se centró en aumentar su fuerza y reunir un ejército antes de realizar su siguiente movimiento. Y en cuanto a mejorar su propio poder, el camino a seguir estaba claro. Ahora que su cuerpo sabio le otorga una fuerza vital y capacidades físicas excepcionales, su desarrollo físico no necesitaba más mejoras por el momento. Eso dejó el poder del alumno, el aspecto espiritual de su fortaleza, como la siguiente área de crecimiento. Orochimaru ya había incorporado los genes de Uchiha Fugaku y Uchiha Obito en sus experimentos. Sin embargo, ninguno de ellos era pariente consanguíneo directo el uno del otro, ni de Orochimaru, por lo que la fusión de sus habilidades no había sido suficiente para empujar su poder espiritual al nivel de un Mangekyo Sharingan eterno. Esta limitación significaba que Orochimaru todavía no podía manifestar un Susanoo completamente realizado. Fue una de las principales razones por las que, durante su batalla con los 4 shinobi de nivel Kage, no había utilizado todo su poder. Pero Orochimaru sabía que estaba cerca, a solo un pelo de desbloquear el Susanoo completo. Necesitaba un avance más. Había muchas formas de superar la brecha. Obtener el chakra de una bestia con cola, adquirir el caparazón vacío del 10 colas, dominar el senjutsu del monte Myoboku o la cueva Richi, o incluso integrar los genes de otro usuario de Mangekyo Sharingan. Desafortunadamente, sus experimentos en Konoha fueron interrumpidos antes de que pudiera reunir estos recursos. Por supuesto, Orochimaru sabía que mejorar el poder de las pupilas no tenía por qué ser un proceso lento y paso a paso. Si se obtenía suficiente material genético, era teóricamente posible que alguien saltara desde un Sharingan básico de 3 Tomoe hasta el Rinnegan, como había sucedido con el sabio de los 6 caminos. Pero Orochimaru no era un Uchiha. No era la reencarnación de Indra. Su camino al poder era fundamentalmente diferente al de ellos. Incluso con su talento para la fusión de genes, aumentar el poder de sus pupilos requería un progreso metódico y cuidadoso. Esto era como crear una serie de sueros experimentales: básico, intermedio y avanzado. Combinarlos apresuradamente podía causar rechazo, desestabilización o un fracaso total. Fue por esta razón que Orochimaru aún no había obligado a Nagato a despertar todo el poder de su Rinnegan. En Konoha, Orochimaru ya había desarrollado un suero para estimular las habilidades latentes del Rinnegan. Pero sin la fuerza de un Mangekyo Sharingan eterno, Orochimaru sabía que integrar ese poder prematuramente podría conducir al fracaso. No se trataba solo de genética, se trataba de sincronizar con el proceso de fusión en sí. Ahora, con Nagato lista, Orochimaru decidió que había llegado el momento de comenzar. Sí, señor Orochimaru. Al escuchar las instrucciones de Orochimaru, Nagato no dudó. Tomó la poción y la bebió de un trago. Para Nagato, Orochimaru era su salvador. Dudar de él era imposible. Minutos después, Orochimaru les hizo un gesto a Yahiko y Konan para que se hicieran a un lado con él. Estallido. El tubo de ensayo de vidrio cayó al suelo y se hizo añicos. ¡Ah! Nagato se tapó los ojos y dejó escapar un grito gutural mientras un inmenso poder espiritual surgía de su cuerpo. La fuerza era tan abrumadora que se sentía tangible y se irradiaba hacia afuera en ondas. Nagato. Yahiko entró en pánico y se abalanzó sobre él, intentando detenerlo. Auge. Una poderosa fuerza repulsiva explotó desde el cuerpo de Nagato, enviando a Yahiko volando hacia atrás. Orochimaru no reaccionó, pero Konan atrapó rápidamente a Yahiko antes de que cayera al suelo. ¿Qué es este poder?, murmuró Yahiko, con los ojos abiertos por la sorpresa. Tranquilo, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Está bien. A pesar de las garantías de Orochimaru, Yahiko y Konan no pudieron evitar preocuparse. El Rinnegan de Nagato había sido trasplantado por Uchiha Madara cuando era un niño.
En ese momento, el poder de los ojos había sido sellado, ya que el joven cuerpo de Nagato no habría podido manejar su inmenso chakra. Ahora, Orochimaru lo estaba ayudando a desbloquear ese poder latente. En la línea temporal original, el Rinnegan de Nagato solo despertó por completo tras la muerte de Yahiko. Pero ahora, aunque Orochimaru no estaba seguro de cuánto poder del Rinnegan podía desbloquear esta poción, ya estaba claro que las habilidades de Nagato, como Shinra Tensei, estaban comenzando a surgir. Fascinante, murmuró Orochimaru. A pesar de lo poderoso que era el Rinnegan de Nagato, nunca había podido aprovechar al máximo su potencial. Los ojos eran originalmente de Uchiha Madara, y gran parte de su poder permaneció sin explotar incluso en las últimas etapas de su vida. Pero eso no le importó a Orochimaru. Una vez que el poder del Rinnegan fuera revelado, podría extraerlo y replicarlo para sus propios fines. Incluso si Nagato no podía ejercer todo su poder, Orochimaru confiaba en que podría crear un suero de fusión para integrar las habilidades del Rinnegan en sí mismo. Pasaron los minutos y la energía caótica que rodeaba a Nagato comenzó a asentarse. En el campo abierto afuera de la Villa del Sonido, Nagato recuperó lentamente la compostura. Al ver esto, Yahiko y Konan miraron a Orochimaru en busca de aprobación. Cuando él hizo un pequeño gesto con la cabeza, se apresuraron hacia adelante. «Nagato, ¿estás bien?», preguntó Yahiko con ansiedad. «¿Estás herido?», añadió Konan con voz preocupada. Nagato negó con la cabeza, aunque todavía parecía un poco aturdido. «Estoy bien, pero, mi poder, tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte como para soportar todo el potencial del Rinnegan», dijo Orochimaru mientras se acercaba. «Sin embargo, a este nivel, deberías estar bien. ¿Cómo te sientes?». «Poderoso, increíblemente poderoso», admitió Nagato, todavía tratando de procesar el cambio. «Bien. Aprende a controlarlo poco a poco. Si necesitas ayuda, acude a mí», dijo Orochimaru, volviéndose hacia la aldea. «Gracias, señor Orochimaru», dijeron Yahiko y Konan al unísono. Orochimaru no miró hacia atrás, simplemente levantó una mano en reconocimiento mientras se alejaba. Mientras tanto, en una oscura cámara subterránea, los ojos de Madara se abrieron de repente. Aunque le había entregado su Rinnegan a Nagato hacía mucho tiempo, aún conservaba una conexión con su poder. «¿Qué pasa, Madara?», preguntó Zetsu Blanco, notando el repentino cambio en su comportamiento. «El Rinnegan, su poder ha despertado. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 248. Las bajas palabras de Madara hicieron que Zetsu Blanco se congelara en shock. ¿El poder del Rinnegan ha despertado? Madara pudo sentir el despertar de las habilidades del Rinnegan, y Zetsu Blanco no estaba del todo sorprendido. Después de todo, el Rinnegan no solo era una creación de Madara, sino que también estaba conectado a la estatua de Gedo. El vínculo entre el Rinnegan y la estatua de Gedo trascendía los límites físicos, capaz de abarcar la enorme distancia entre la luna y la tierra. Ahora que la estatua de Gedo permanecía atada al cuerpo de Madara, era natural para él sentir el cambio en el poder del Rinnegan incluso a través de grandes distancias. Pero aún así, a la edad actual de Nagato, el Rinnegan no debería haber despertado del todo, murmuró Zetsu. «¿Quién sabe?», la voz de Madara sonó tranquila mientras cerraba los ojos de nuevo. «No importa. Vigílalo. Su cuerpo actual no podrá soportar la presión de tal poder por mucho tiempo». «Entendido». Zetsu Blanco asintió. La Tierra del Rayo, el país, era conocido por sus imponentes picos montañosos, constantemente rodeados de estruendosos truenos y relámpagos. Fue esta atmósfera de tormenta perpetua la que le dio su nombre. «Maldita sea, Orochimaru, te juro que un día te mataré». En la enfermería de Kumogakure, estaba junto a la cama del hospital donde su padre, el tercer Raikage, yacía herido. La emboscada contra Orochimaru había sido un completo desastre. Orochimaru no solo había logrado escapar de sus fuerzas combinadas, sino que también los había humillado en el proceso. Su Susanoo incluso les había disparado 2 cohetes de chakra durante su retirada. No había reaccionado lo suficientemente rápido, poniendo distancia entre él y el centro de la explosión, y si su modo chakra de liberación relámpago no hubiera absorbido las consecuencias, tanto él como su padre gravemente herido podrían haber muerto. Pero incluso con sus rápidas acciones, el tercer Raikage había resultado gravemente herido. La herida del kunai en su espalda era profunda, cortando hasta el hueso y dañando órganos internos. Peor aún, la espada Kusanagi de Orochimaru había asestado un golpe crítico, atravesando peligrosamente cerca del corazón del tercer Raikage. «Hermano, ¿cómo está papá?». Una voz rompió la tensión cuando un joven entró en la habitación.
El niño tenía piel oscura, cabello corto y amarillo, llevaba gafas de sol negras y llevaba dos espadas atadas a su espalda. Aunque su comportamiento habitual era relajado e incluso juguetón, en este momento estaba mortalmente serio. A lo miró. Está estable por ahora, pero tardará un tiempo en recuperarse por completo. ¿Orochimaru es realmente tan fuerte? Preguntó el joven Killer B con incredulidad. La expresión de A se endureció. Sí, B, lo es. Luego detalló los eventos de la batalla por B, contando el uso del ninjutsu del espacio-tiempo, el Sharingan, la liberación de madera e incluso la liberación magnética por parte de Orochimaru. Cada habilidad que Orochimaru ejercía era problemática por sí sola, pero juntas, lo habían hecho casi intocable. B, hermano adoptivo y compañero de A, escuchaba atentamente. A pesar de su juventud, B ya era el Jinchuriki del 8 colas y un ninja prodigioso. Aunque no tenían parentesco consanguíneo, B consideraba al tercer Raikage una figura paterna. Escuchar la gravedad de sus heridas lo llenó de ira e incredulidad. Tanta gente rodeó a Orochimaru, y aún así logró herir tan gravemente a padre. ¿Hablas en serio? Preguntó B, atónito. El rostro de A se ensombreció. Eso no es todo. Usó un kunai para perforar la armadura de liberación del rayo de padre. B se quedó boquiabierto. ¿Un kunai? ¿Cómo es posible? La armadura de mi padre es más fuerte que la mayoría de los jutsus defensivos. Incluso puede resistir una pequeña bomba bestia con cola. Asintió con tristeza. No lo sé. Desde el ángulo que vi, tampoco entendí cómo lo hizo. La verdad era que incluso a le costaba creerlo. El modo chakra liberación trueno era famoso por sus inigualables propiedades defensivas. ¿Cómo podría algo tan básico como un kunai superarlo? Pero había una razón para esto. El Mangekyo Sharingan correcto de Orochimaru. La técnica no era llamativa ni destructiva como algunas de las otras habilidades del espacio-tiempo, pero era devastadoramente efectiva. El ojo derecho de Orochimaru podía desgarrar el espacio mismo. Esta habilidad, aunque aparentemente pasiva, tenía una utilidad inmensa. A diferencia de otras técnicas de Mangekyo como Kamui, que requerían una acumulación de poder, la técnica de Orochimaru de desgarrar el espacio funcionaba instantáneamente y le permitía superar barreras de energía y defensas de chakra. No importaba cuán fuerte fuera la armadura o la barrera, su ojo crearía una grieta en el flujo de chakra, abriendo un espacio que podría ser explotado. La armadura de liberación de rayo, a pesar de su increíble fuerza, no había sido una excepción. La técnica funcionaba en un radio de 5 metros y solo podía afectar construcciones basadas en chakra, como barreras o escudos de energía. Si bien carecía de poder ofensivo por sí sola, su utilidad para romper defensas era inigualable. Orochimaru había usado esta habilidad varias veces durante la emboscada, destrozando la energía de liberación de polvo, atravesando la armadura de liberación de rayo e invocando kunai desde su espacio separado durante su batalla con Onoki. La capacidad de invocar kunais desde una dimensión de bolsillo era especialmente ventajosa. Combinada con la técnica del dios del trueno volador, permitía a Orochimaru teletransportarse instantáneamente sin preocuparse por colocar o recuperar kunais en el campo de batalla. Este doble uso de la destrucción espacial y la teletransportación había hecho a Orochimaru casi intocable durante la pelea. Incluso alguien tan experimentado como Onoki, con su conocimiento del campo de batalla y su capacidad para detectar fluctuaciones espaciales, apenas había logrado evitar ser asesinado directamente por esta combinación. La única limitación de la técnica de Orochimaru era su alcance. Solo podía invocar kunais o manipular el espacio en un radio de 30 metros. Más allá de eso, su Mangekyo Sharingan carecía del poder para acceder a su dimensión separada. De vuelta en la Villa del Sonido, Orochimaru miró fijamente un tubo de ensayo en su mano, cuyo contenido se arremolinaba débilmente bajo la luz. Agitando suavemente el líquido, murmuró: lo siguiente, clones mejorados y Edo Tensei. Capítulo 249. La fuerza de un ninja resucitado a través del Edo Tensei depende en gran medida de la calidad de los sacrificios utilizados. Debido a esto, Orochimaru decidió mejorar sus sacrificios. Utilizar clones como sacrificios podría parecer un desperdicio, especialmente teniendo en cuenta que sus instalaciones actuales solo podían producir unos 100 clones cada 6 meses. Pero no había muchos individuos fuertes que necesitaran clones como sacrificios, por lo que a Orochimaru no le importaba usarlos con moderación para este propósito. El proceso para mejorar clones era sencillo. Creaba una solución inyectable con células del primer Hokage y luego la infundía en los clones mediante instrumentos especializados.
Esto le permitió fortalecer un lote de clones en un solo día. Rápido, eficiente y efectivo. Después de fortalecer a los clones, Orochimaru les implantó nuevos recuerdos y reemplazó los sacrificios Edo Tensei anteriores, más débiles. Gran parte de su tiempo en Sound Village lo dedicó a perfeccionar este proceso. Señor Orochimaru, Nagato, ¿realmente va a estar bien? En la oficina de Orochimaru, Yaiko preguntó vacilante, con expresión llena de preocupación. A su lado estaba Conan, con su cabello morado adornado con su característica flor de origami. El repentino aumento de poder de Nagato los había dejado a ambos inquietos. Parecía casi irreal, su fuerza había crecido tan rápidamente que temían que su cuerpo no pudiera soportarlo. En ese momento, Orochimaru estaba discutiendo el futuro de la aldea del sonido con Chana, una de sus asistentes. Al oír la pregunta de Yaiko, Orochimaru se giró y sonrió levemente. No te preocupes, le dijo para tranquilizarlo. Mientras no experimente ninguna estimulación mental extrema, estará bien. Tanto el Sharingan como el Rinnegan requerían un cuerpo robusto para ejercer plenamente sus poderes. Pero el Rinnegan, al estar en un nivel completamente diferente, exigía un físico aún más fuerte. Afortunadamente, Nagato era un Uzumaki, un clan conocido por su excepcional vitalidad y resistencia. Y como el poder que había despertado en él aún no estaba en su máximo potencial, Orochimaru no vio motivo de preocupación. Ya veo, asintió Yaiko pensativo, aunque la inquietud persistía en sus ojos. Tanto él como Conan sabían que Orochimaru había estado investigando los ojos de Nagato. Pero no les importó. Nagato no había sufrido ningún daño por los experimentos de Orochimaru, y como parte de la aldea del sonido, sentían que era su responsabilidad contribuir en todo lo que pudieran. ¿Hay algo más que quieras? Preguntó Orochimaru. No, nada más. Entonces puedes irte, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Sí, señor. Ah, una cosa más, añadió Orochimaru cuando Yaiko estaba a punto de irse. Cuando ayudes a Nagato a acostumbrarse a sus poderes, llévalo fuera de la aldea. Usa la zona abierta que visitamos antes. Es más segura. ¿Sí? Respondió Yaiko con firmeza antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Orochimaru se giró hacia Chana. ¿Cómo les ha ido últimamente? Preguntó. El señor Jiraiya estuvo aquí hace poco, respondió Chana. Parecía feliz, supongo. Bien, dijo Orochimaru asintiendo. Chana, dejo la aldea en tus manos por ahora. ¿Se va de nuevo, mi señor? Sí. Durante este periodo, Orochimaru se había centrado en mejorar sus clones. Aunque todavía no podían utilizar por completo el poderoso elemento madera del primer Hokage, las células infundidas les otorgaron habilidades físicas mejoradas y una mejor compatibilidad con el Edo Tensei. De ahora en adelante, cada clon producido sería esta versión mejorada. Ahora que la aldea del sonido funcionaba sin problemas, Orochimaru decidió que era hora de llevar esta tecnología a su otra base, el orfanato. Medio mes después, el orfanato. Cuando Orochimaru llegó al orfanato, Nono lo saludó cálidamente. A pesar de la noticia de la deserción de Orochimaru de Konoha, a Nono no pareció importarle. Aún lo trataba como un valioso aliado. Orochimaru, como siempre, permaneció indiferente a su hospitalidad. Sin embargo, durante su inspección de la base experimental en el orfanato, Orochimaru notó un problema evidente. El ritmo de construcción de su ejército era demasiado lento. Entre las dos bases, la aldea del sonido y el orfanato, sus instalaciones solo podían producir 300 clones mejorados cada 6 meses. Esto se traducía en unos 600 clones al año, o aproximadamente 6.000 en una década. La base del orfanato, al ser más nueva, contaba con menos recursos y personal. Hasta entonces, solo había producido unos 1.000 clones, lo que elevaba su ejército total a poco más de 3.000. Esto estaba muy lejos de la mano de obra de una gran aldea ninja. Si Orochimaru quería rivalizar con las grandes naciones, tendría que aumentar significativamente la producción. Pero el mundo ninja sufría de escasez de talento. Encontrar personas capaces de ayudarle en su investigación o contribuir a sus objetivos era cada vez más difícil. Por ahora, Orochimaru se dio cuenta de que todavía tendría que depender en gran medida de sí mismo. Mayo, Konoha año 40. Orochimaru decidió comenzar a investigar la modificación humana. A diferencia de la clonación, que dependía de células existentes para su cultivo, la modificación humana implicaba la creación de formas de vida completamente nuevas a través de la ingeniería genética. En cierto sentido, era una solución más práctica que tener un hijo con Tsunade.
Cuando Orochimaru estaba en Konoha, sabía que su precaria situación hacía imposible la paternidad. Incluso había elaborado excusas para apaciguar a Tsunade en el asunto, y ella había aceptado de mala gana su razonamiento. Ahora, con sus circunstancias actuales, tener hijos era aún más impensable. No se arriesgaría a dejar a Tsunade en Konoha con el vientre embarazado, ni tampoco quería que su hijo naciera allí. En cambio, la modificación humana le proporcionaría una especie de hijos, soldados creados artificialmente con crecimiento acelerado y habilidades mejoradas. Si los clones fueran soldados de infantería producidos en masa, entonces los humanos modificados serían los generales cuidadosamente diseñados por Orochimaru. Debido a que Orochimaru ya había sentado las bases para la modificación humana en Konoha, el proceso no tomó tanto tiempo como cuando comenzó su investigación sobre la clonación. Konoha año 41. Los intentos iniciales de modificación humana terminaron en fracaso. Orochimaru había intentado criar humanos modificados de la misma forma que cultivaba clones. Pero la mayor vitalidad de sus cuerpos provocó que se desarrollaran demasiado rápido, lo que resultó en la muerte durante el proceso de crecimiento. Fue solo después de repetidas experimentaciones que Orochimaru finalmente identificó los parámetros de crecimiento correctos. Konoha año 42. Orochimaru cultivó con éxito su primera generación de humanos modificados. Estas no eran creaciones improvisadas de órganos fusionados y partes del cuerpo trasplantadas, como las que usaban otros científicos. En cambio, cada órgano de los humanos modificados que Orochimaru cultivó fue diseñado con sumo cuidado hasta la perfección. Este método produjo seres muy superiores a sus contrapartes reunidas al azar. Konoha año 43, el orfanato a las 9 de la noche, después de que las luces del orfanato se apagaran, Orochimaru apareció silenciosamente en el patio delantero. Señor Orochimaru. Nono lo saludó con una respetuosa reverencia. Ella todavía parecía una directora amable y gentil. Sus gafas y su actitud serena reforzaban esa imagen. Lo has hecho bien, Nono, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Esto no es nada, mi señor. Es mi deber, respondió Nono con una risa incómoda. En realidad, su función había sido sencilla. Inspecciones ocasionales de la base experimental. El trabajo no era nada agotador. Orochimaru metió la mano en su abrigo y sacó 4 pequeños frascos llenos de un líquido pálido. Toma estos, dijo, entregándoselos. ¿Qué son? Preguntó Nono, mirando los frascos confundido. El mundo exterior se está volviendo cada vez más peligroso, explicó Orochimaru. Estos te ayudarán a proteger mejor el orfanato. ¿Proteger el orfanato? Repitió Nono, aún intentando procesar sus palabras. Orochimaru le dio una breve explicación de cómo utilizar los viales y sus efectos antes de darse la vuelta para irse. Mientras desaparecía en la oscuridad, Nono se quedó mirando los frascos en sus manos, todavía aturdido. ¿Liberación magnética? Murmuró, recordando las palabras de despedida de Orochimaru. Dijo que, estas pociones podían otorgar liberación magnética. Capítulo 250. Nono había pasado la mayor parte de su vida como espía. Cuando finalmente regresó y le pidió a Danzo que la dejara renunciar, abrió el orfanato y se distanció de su vida anterior. Naturalmente, esto significaba que desconocía por completo los recientes acontecimientos en Konoha, y mucho menos la batalla en el país de la escarcha. Por lo tanto, cuando escuchó a Orochimaru afirmar que usar la poción que él le proporcionó le permitiría obtener habilidades de liberación magnética, su reacción inicial fue de total incredulidad. Cuando salió de su shock, Orochimaru ya había desaparecido. Esa noche, mientras miraba el bisturí que flotaba frente a ella, quedó completamente desconcertada. ¿Esto es realmente liberación magnética? No había duda al respecto. Las pociones que Orochimaru le dio incluían 3 sueros de mejora, básico, intermedio y avanzado, además de un líquido de fusión genética que combinaba las 5 naturalezas elementales del chakra y otorgaba el Kekkei Genkai de liberación magnética. Con estas 4 pociones, Nono podría adquirir un cuerpo poderoso, dominio sobre los 5 elementos del chakra y un Kekkei Genkai en un corto periodo de tiempo. Con un potencial tan inmenso, un poco de práctica podría elevar su fuerza aproximadamente al nivel Kage. Hablando del nivel Kage, vale la pena señalar que es solo un concepto. Tener un Kekkei Genkai no garantiza la fuerza de un Kage. Sin suficiente talento para el combate, incluso alguien que poseyera Sharingan y elemento madera podría resultar inútil en un combate real. Aunque estos individuos son raros, existen. Por suerte, Nono no era una de ellas.
Su excepcional talento fue lo que le permitió convertirse en una espía de alto rango. Sin embargo, Orochimaru no pudo exponer la existencia del líquido de fusión genética durante su tiempo en Konoha. Dada su relación con el tercer Hokage en ese momento, si el Hokage lo hubiera descubierto, Orochimaru habría podido negarse si se le pidiera que se lo entregara. No dispuesto a renunciar a algo tan crítico, Orochimaru decidió mantenerlo oculto. Pero ahora, como ninja rebelde, un hombre libre, ya no respondía ante nadie. Podía decidir por sí mismo quién recibía sus creaciones. Nadie podía restringirlo ya, ni nadie tenía derecho a hacerlo. Podía compartir su investigación del Kekkei Genkai con quien quisiera. Tanto Chana como Nono trabajaban bajo su mando. Para minimizar los riesgos, Orochimaru decidió ayudarlos a mejorar su fuerza. Sin embargo, Chana, a pesar de pertenecer al clan Uzumaki, no era una ninja, y Orochimaru no tuvo tiempo de entrenarla en el uso de estas habilidades. Por lo tanto, no le otorgó ninguna mejora. Nono, por otro lado, era diferente. Como ninja médica experta, podía aprovechar al máximo cualquier habilidad que Orochimaru le otorgara. Por supuesto, Orochimaru no era ingenuo. Confiar completamente en alguien siempre era arriesgado, y concederle demasiado poder era una apuesta que no estaba dispuesto a correr. Por lo tanto, tenía un límite. Una mejora avanzada, el dominio de las 5 naturalezas de chakra y un solo Kekkei Genkai eran suficientes. Tras dejar el orfanato, Orochimaru regresó a su laboratorio para empacar. Se preparaba para mudarse y establecer un nuevo laboratorio en otro lugar. Papá, has vuelto. Cuando Orochimaru entró, un niño que parecía tener unos 10 años corrió hacia él ansiosamente. Orochimaru había nombrado perezosamente al niño Mi, que significaba serpiente. El niño tenía un asombroso parecido con Orochimaru de joven. Piel pálida, pupilas doradas y rasgos delicados. La única diferencia era su cabello corto y canoso. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia. A pesar de tener solo un año en realidad, parecía de 10. Además, sus recuerdos y genes habían sido meticulosamente diseñados por Orochimaru. No solo poseía un pensamiento independiente, sino que también tenía un amplio conocimiento y una destreza en combate muy superior a la de un clon. En su mente, Mi creía que no era una creación artificial, sino el hijo biológico de Orochimaru y Tsunade. Recordó una infancia feliz y haber recibido el legado completo de sus padres. Orochimaru se esforzó más en crearlo que en crear cualquier clon. Tan solo crear un recuerdo creíble y detallado le llevó medio año. Al escuchar las palabras de Mi, Orochimaru le dio una palmadita cariñosa en la cabeza. Recoge tus cosas. Nos vamos mañana temprano. Sí, papá. Al ver al niño salir corriendo a recoger sus pertenencias, Orochimaru encontró toda la situación divertida. ¿Un hijo, eh? ¿Y que le llamen papá? ¡Qué raro! La noche transcurrió sin incidentes y a la mañana siguiente, Orochimaru abandonó el orfanato con Mi y un grupo de 20 clones. Su plan era establecer un nuevo laboratorio en la región sureste de la Tierra del Fuego. Orochimaru estaba construyendo silenciosamente un ejército usando tecnología de clonación. Mientras tanto, las principales aldeas ninja seguían enredadas en su lucha por los recursos, aparentemente ajenas a los movimientos de Orochimaru. La Tercera Guerra Mundial Ninja se desencadenó cuando Sasori de la Arena Roja mató al tercer Kazekage, lo que llevó a Tsunagakure a declarar la guerra a Konoha en nombre de la venganza. Esta vez, sin embargo, las cosas fueron diferentes. La guerra estalló porque Kumogakure declaró la guerra a Konoha, alegando que buscaban vengar al tercer Raikage. Sospechaban que la expulsión de Orochimaru por parte de Konoha había sido una artimaña, creyendo que su deserción era una tapadera para trasladarlo secretamente a operaciones clandestinas. Después de todo, ¿quién conduciría voluntariamente a alguien tan hábil e inteligente como Orochimaru a su muerte? Para Kumogakure, las acciones de Konoha no tenían sentido a menos que fueran parte de un engaño mayor. Pero en verdad, Konoha era completamente inocente en el asunto. Ni siquiera Hiruzen ni Danzo conocían el verdadero alcance de las capacidades de Orochimaru. Lo que había revelado a la aldea era solo la punta del iceberg. Konoha estaba furioso por las acusaciones infundadas de Kumogakure. Al verse obligado a disolver una alianza y entregar recursos valiosos, la paciencia de Konoha se había agotado. El tercer Hokage, ya bajo presión por asuntos internos, finalmente estalló. Si quieres guerra, guerra será. ¿Crees que te tenemos miedo? Así, en los primeros días del año 44 de Konoha, comenzó oficialmente la Tercera Guerra Mundial Ninja. Las fuerzas de Kumogakure lanzaron ataques contra Konoha, mientras que Konoha movilizó sus propias tropas en respuesta.
Sin embargo, ninguna de las partes anticipó lo que les esperaba. Mientras sus ejércitos se enfrentaban en los territorios neutrales entre las dos naciones, se encontraron con una fuerza desconocida. Este misterioso grupo vestía capas y máscaras negras. No solo eran formidables, sino también numerosos. Tanto Kumo como Konoha quedaron atónitos. Los ninjas de naciones extranjeras que hayan ingresado a la Tierra del Sonido sin autorización, abandonen nuestro territorio inmediatamente. La voz fría y sin emociones les provocó escalofríos en la espalda. Cuando terminó la advertencia, docenas de figuras enmascaradas que portaban protectores de frente de Sound Village levantaron sus kunai al unísono. Los ninjas de Kumo agarraron sus espadas con fuerza, mirando con cautela al imponente grupo. Oigan, esto es un conflicto entre grandes potencias. ¿Qué hacen aquí, pequeños? No se metan. Espetó un ninja de Kumo con arrogancia. Primera advertencia emitida, respondió el líder clon sin una pizca de emoción. ¿Qué? El ninja de Kumo se quedó paralizado y estalló en ira. ¿Estás sordo? Si no te rindes, destruiremos tu pequeña aldea ninja ahora mismo. Segunda advertencia emitida. Bastardo. Estás pidiendo la muerte. Rugió el ninja de Kumo, cargando hacia adelante con su espada desenvainada. El objetivo es hostil. Enemigo confirmado. Mata sin piedad. El objetivo es hostil.